Vamos a ver lo que son fracciones algebraicas. Vale, aquí lo tenemos. Fracciones algebraicas son simplemente fracciones en las que tenemos en numerador o denominador polinomios. En principio, el caso obviamente interesante, el que nosotros necesitamos, es aquel en el que tenemos denominadores con polinomios. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros cuando tenemos fracciones lo que solemos hacer si están sumando o restando es intentar reducirlas y hacer una sola fracción. Pero para eso necesitamos tener el mismo denominador para hacer la suma o la resta. Bien, he puesto aquí un pequeño ejemplo. ¿Cómo hacíamos esto con números? Fijaros, esto es muy ilustrativo de cómo se hace también con polinomios. Mirad, he puesto un pequeño ejemplo, un octavo más un sexto menos 2/3. Si yo cojo cada uno de esos números de los denominadores y lo factorizo, pues el 8, evidentemente, me queda 2 al cubo, el 6 me queda 2 por 3 y el 3 me queda 3. Ahora, si recordáis, la norma general para buscar ese denominador común o ese mínimo común múltiplo era coger todas las bases que me aparezcan en estos factores. Bueno, pues en este caso las bases son 2 y 3 y no hay ninguna más. Y luego esos exponentes había que coger el mayor posible. En este caso, por ejemplo, tengo aquí un 2 elevado a la unidad y aquí un 2 elevado al cubo. Bueno, pues he de coger el mayor, en este caso el cubo. Y aquí me va a quedar, si hago la cuenta final, que esto sale 24. ¿Qué significa esto? Que cuando yo vaya a hacer esta operación e intente hacer un denominador común, el denominador que debería aparecer en todos los sitios sería 24. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa cuando lo hacemos aquí. Fijaros, aquí tengo un denominador que es x cuadrado más 1, x y x menos 1 al cuadrado. Los sitúo todos aquí y voy a factorizarlos también, igual que he hecho con estos números. Factorizarlos, eso sí, es intentar hacer su identidad notable, Ruffini, ecuación de segundo grado, etc. En este caso, x cuadrado menos 1 es una identidad notable porque es una diferencia de cuadrados. Con lo cual, esto es suma por diferencia. X me queda simplemente x y x menos 1 al cuadrado ya está factorizado. Ya tengo una base elevado a un exponente. Digamos que solo tengo un término. Vale, ahora hemos de coger todas las bases. Y entonces las bases serían x menos 1, x más 1 y x. Y ahora, si voy a este tercer término, su base es x menos 1. Pero como ya la había cogido, la tenemos aquí porque estaba al principio, pues digamos que ya está considerada. Y ahora lo único que me queda hacer es ver qué exponentes tienen. Entonces, x menos 1 aquí está elevada a la unidad, pero aquí está elevado al cuadrado. Con lo cual he de coger siempre el mayor exponente, igual que hacíamos aquí, por ejemplo, con el 2 al cubo, y por tanto he de coger el cuadrado. Esta debería ser la expresión final del denominador común de los tres. Y eso me permitiría, digamos, hacer toda la suma de esas fracciones. Pero ¿cómo se hace esto? Fijaros, ahora yo ya sé que, fijaros, toda esta primera fracción la he puesto aquí, la segunda aquí y la tercera aquí. Vale, hemos puesto en azul lo que había y en negro lo que yo añado para poder buscar ese denominador. Lo que había era un x menos 2 en el numerador y un x cuadrado menos 1, que ya habíamos visto que era lo mismo que todo esto, que es lo mismo que x menos 1 por x más 1. Bien, fijaros, si me fijo en este denominador y me fijo en lo que yo quiero que tenga, debo tener todo esto. Como tengo un x menos 1 y un x más 1 lo tengo, y de este x menos 1 al cuadrado, que sería 2 veces, ya tengo 1. Luego me queda multiplicar por otro, que es lo que he hecho yo aquí. Y me falta también esta x, que lo he puesto aquí. Pero si quiero una fracción equivalente, si abajo multiplico por esto, por lo que está en negro, arriba también lo tengo que multiplicar. Con lo cual me quedaría el x menos 2 por lo mismo que multiplique abajo. Si voy a la segunda, fijaros que en el segundo caso, abajo, solo tengo una x. Es decir, si quiero todo esto y lo único que tengo es x, entonces tengo que multiplicar por todo lo que me falta, que en este caso sería x menos 1 al cuadrado por x más 1, que es todo esto que tenéis aquí en negro. Nuevamente, si esto lo multiplico aquí abajo, también he de multiplicarlo arriba, para que la fracción sea equivalente.
Por último, aquí tengo denominador x menos 1 al cuadrado. Pero si os dais cuenta, x menos 1 al cuadrado es todo esto. Lo que me faltaría sería el x más 1 y la x. Con lo cual, yo aquí he multiplicado por lo que me falta para conseguir este denominador. Pero si multiplico abajo por esto negro, que es x más 1 y x, pues arriba también he de multiplicarlo. ¿Qué me queda hacer? Bueno, pues lo único que me queda hacer son cuentas. Daros cuenta que ahora todos los denominadores son iguales, los tres denominadores son esta expresión y por tanto los numeradores los puedo, digamos, agrupar todos en un solo numerador, ¿vale? Esto ya serían cuentas, no las vamos a hacer, sería simplemente pues hacer cuentas de polinomios, ¿vale? Lo interesante es cómo se, digamos, reducen fracciones algebraicas a un solo denominador, ¿vale? Bueno, aquí por ejemplo, fijaros, hemos dicho aquí cómo se hace para operar sumas y restas de fracciones, pero obviamente también puedo tener multiplicaciones y divisiones. Entonces, aquí os pongo esas operaciones con fracciones algebraicas. En este caso, multiplicaciones y divisiones son mucho más fáciles si factorizo. Entonces os he puesto un par de ejemplos para que lo veáis. Supongamos que tengo aquí dos fracciones algebraicas que se están multiplicando. En este caso tendría x cuadrado menos x, x cuadrado menos 1. Bueno, aquí podríamos poner, si queréis, un paréntesis, evidentemente. Y todo esto. Y ahora fijaros, yo lo primero que debería hacer, lo primero que debo buscar, si es posible, es factorizar todo, lo que se pueda. X cuadrado menos x, evidentemente, se puede sacar factor común a x y me quedaría x menos 1, ¿vale? X cuadrado menos 1, hemos visto ya aquí que es una identidad notable, con lo cual lo puedo, digamos, sustituir por suma por diferencia, x menos 1 por x más 1. Todo esto de aquí abajo resulta que también es una identidad notable. Todo esto es lo mismo que x menos 1 elevado al cuadrado. Es lo mismo que esto. Y por último, x cuadrado más x, también se puede sacar factor común a x y me queda x más 1. Y ahora, fijaros, si yo todo esto lo agrupo, está todo multiplicando, me quedaría en el numerador este x menos 1 por este x menos 1, x menos 1 al cuadrado. Y luego me queda esta x y el x más 1. Abajo me va a quedar todo lo que tengo, x menos 1 al cuadrado, x y x más 1. Si comprobáis, puedo simplificarlo absolutamente todo. Es decir, el numerador es exactamente igual que el denominador. Por tanto, toda esa expresión vale 1. ¿Qué significa esto? Significa que si yo aquí sustituyo x por cualquier número, sea cual sea ese número, todo eso me va a dar siempre 1. No va a depender del valor de la x. Podéis hacer la prueba si queréis. Un último ejemplo. ¿Qué sucede si está dividiendo? Exactamente igual. Tengo dos fracciones algebraicas que se están dividiendo. Mi primer paso sería buscar la factorización si es posible hacerla. En este caso, fijaros, 2x cubo menos 2x se puede factorizar y sacar factor común a 2x y me quedaría x cuadrado menos 1. Aquí x cuadrado menos 1 de nuevo es una identidad notable, que es menos 1 por x más 1. X cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados, con lo cual es suma por diferencia de x más 2 y x menos 2. Y por último esta, pues ya sabéis también que es otra identidad notable, que sería x menos 2 al cuadrado. Obviamente, para hacer este tipo de ejercicios hay que ser bastante ágil a la hora de factorizar, conocer muy bien las identidades notables, ecuaciones, factorizaciones, etc. Entonces, a partir de aquí, como están dividiendo, ya sabéis que se multiplican en cruz. El numerador del primero por el denominador del segundo y el denominador del primero por el numerador del segundo. Si lo hacemos de esa manera y lo agrupamos todo, cada cosa en su sitio, me va a quedar, fijaros, que se van a ir un montón de cosas también y me va a quedar una expresión así. Es decir, todo esto al final es exactamente lo mismo, equivalente a tener esta expresión que me ha salido al simplificar un montón de cosas que podía simplificar aquí. Bueno, simplemente es un pequeño vídeo para que veáis cómo son las fracciones algebraicas. En otro vídeo veremos cómo se hace una cosa que se llama descomposición de fracciones algebraicas en fracciones simples.